En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sean todos bienvenidos a Pater Noster. Te saluda tu hermano José Manuel Gutiérrez. Pues, hermanos, hoy quería comentar algo muy importante, que es pues la lucha contra el cáncer y la crueldad, ¿verdad? De esa enfermedad, una enfermedad pues que se cobra cada año millones de vidas en el mundo. Que te lo detecten a tiempo es muy importante y nos debemos de someter a diferentes estudios, ¿no? No sé si tú en tu vida pues estás sufriendo esa terrible enfermedad, pero quiero que sepas que cuentas con nuestra oración y también cuentas con el amor de Dios y la intercesión de María Santísima. Hoy pues voy a reaccionar a un video de la actriz colombiana Lorna Cepeda, conocida por su papel en Betty la Fea como Patricia Fernández. Bueno, yo sé esos datos porque me lo han contado. Yo nunca he visto esa telenovela. Mentira. Sí la he visto. Sí la vi. Era bastante, era bastante niño cuando la vi, pero la vi. Lo siento. Mis padres, pues, la veían todos los días y el pequeño José, pues, estaba ahí en mitad del salón también, pues, viendo esa telenovela. Pues bien, pues esa actriz que todos recordamos, Lorna Cepeda, pues reveló hace un tiempo que tuvo como diagnóstico un cáncer de piel que se lo diagnosticaron en el año 2016. Ella pues contó en diferentes entrevistas también, ¿no? Pues que tenía un bultito ahí en la espalda y todo eso, con un poquito de sangre, y pensaba que eso era una picadura de mosquitos, ¿no? Pero eso pues fue tomando pues un cariz pues algo más feo, ¿no? Y ella pues tuvo que acudir pues al médico, al hospital, para ver qué era esa herida que tenía en la espalda y le diagnosticaron cáncer de piel. Ella nos va a contar pues cómo fue sanada, cómo el Señor, por intercesión de su Santísima Madre, sanó de esa terrible enfermedad y quedó incluso sin metástasis, que es el peor diagnóstico, ¿verdad? Cuando esa enfermedad terrible, pues echa esas raíces y se expande, ¿verdad? En busca de otros órganos y otras partes sensibles de nuestro cuerpo para agravar, ¿verdad? Pues ese cuadro de cáncer. Pues si eres una persona que estás pasando esa enfermedad, quiero que sepas que cuentas con mi oración y con la oración de todos los hermanos que conformamos pues este canal, ¿verdad? Todas las personas que vean este canal, pues, o este video, en este caso, pues que eleven una oración o una pequeña ejaculatoria, pues por todas las personas que sufren esta terrible enfermedad y que puede ser tu caso, puede ser que no, y esas personas que pueden pasar esa enfermedad en casa o incluso que puedas estar hospitalizada. Pues recuerda que cuentas con nuestra oración y con el amor de Dios y con la intercesión de María Santísima. Voy a compartir pantalla. Aquí tenemos a la actriz Lorna Cepeda y escuchemos atentamente porque de verdad es desgarrador oír cómo sale de su boca pues ese nombre de la enfermedad, pero nos tenemos que quedar con la parte buena, que fue sanada por intercesión de María Santísima. Oigamos con atención. Un altar, una virgencita de la Milagrosa. Me acuerdo y le dije, Dios mío, Señor, te entrego esto. Toma la decisión que tú quieras tomar. Ahora si me dejas aquí, por favor, déjame sana.
Si me dices que me tengo que ir, toma tú la decisión por mí porque tú tomas mejores decisiones que yo y yo sabré que mis hijos van a estar bien. Quítate, mocho. Y no había nadie. Y yo me quedé quieta, 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 como que algo me dijo, quieta. Y sentí una presión de una mano. Yo sentía los dedos, la palma, o sea, todo. Y sentí algo muy caliente y yo decía, no, pues sí me están curando. Yo creo que ya no tengo nada y efectivamente así fue. Obviamente el médico se aseguró, me dijo, no me importa lo tu creencia o no creencia, el cuento que tú me quieras echar, no me importa, yo soy médico, te tienes que operar. No tenía metástasis, no tenía nada, desapareció completamente. Bien, parece ser que ese médico, pues, no creía mucho, pues, al comienzo, pues, ese milagro, ¿verdad? Fíjense que los milagros siguen ocurriendo día a día. Cristo vive, Cristo reina, y esos milagros, igual que cuando los hacía, cuando caminaba por las calles de Galilea, de Jerusalén, el Señor sanaba y sigue sanando, sigue sanando. Y fíjense que por intercesión de su Madre Santísima, la omnipotencia suplicante, ella con sus ruegos de madre, pues consigue esos milagros para la gloria de Dios, ¿verdad? No, no es para la gloria nuestra, sino que eso es para gloria de Dios, para que Dios se glorifique. Fíjense, fíjense este maravilloso milagro que yo espero que sirva para aumentar nuestra fe. Pero yo conozco un sacerdote, y es bastante anciano, que no cree en los milagros. Él cree que los milagros se comenzaron a realizar pues en tiempos apostólicos, ¿no? Cuando los apóstoles predicaban, y esos milagros serían para refrendar esa predicación o esas primeras predicaciones que hacían los apóstoles. Y piensa que eso quedó ahí y los milagros quedaron en stand-by, o sea, Dios desde que murió el último apóstol, pues no ha hecho ningún milagro más. Y él no lo cree. Pero eso me parece muy peligroso. Y tú me preguntarás, ¿por qué? José Manuel, te puede parecer muy peligroso. Porque eso ofende a Dios. Y tú dirás, ¿qué me cuentas? Vamos a recordar un pasaje bíblico. ¿Recuerdan ustedes cuando el ángel pues se le aparece a Zacarías, el papá de San Juan el Bautista, y le dice pues que van a tener un hijo, que le ponga de nombre Juan, ¿verdad? Todo ese tema que ya conocéis. Pero, ¿qué ocurrió? Él dudó. ¿Y qué hizo el ángel? ¿O qué le dijo? Por dudar, se te va a quedar la lengua pegada al paladar. Al paladar. Y eso, pues, pasó hasta que él pudo decir el nombre que iba a llevar el niño, ¿verdad? Cuando abrió la boca fue para decir Juan. ¿Cómo le ponemos al niño? Entonces, pues se le despegó esa lengua del paladar a Zacarías, que era sacerdote. Recordemos que Zacarías era también sacerdote. Y por eso Dios también puede enviar un castigo pues, a un sacerdote que, fíjate, conoce las cosas de Dios, sirve en el altar de Dios y no creen en los milagros. ¿Cristo vive o no vive? Por tanto, si está vivo, si creemos en un Dios vivo, ese está operante y se apiada de nosotros. Igual que se apiadaba de esa mujer viuda que llevaba a su único hijo a enterrar. Recuerden ese pasaje del Evangelio de San Lucas. Decía el Evangelio que el Señor Jesús, al ver a esa madre desconsolada, llorando por su hijo, se conmovió. Y yo creo en ese Dios que está vivo, en ese Dios que se compadece por su criatura. Yo creo en ese Dios. En un Dios que se hizo como tú, que se hizo como yo, de carne y hueso. 100% Dios, 100% hombre. Y como hombre experimentó
pues también los problemas de la vida in situ de la criatura, de todos nosotros. Y él se compadecía. Pero no solamente se compadecía de esa mujer que estaba llorando por la pérdida de su hijo. Luego ese llanto se convirtió en alegría, o en llanto también de alegría. Recuerden en el milagro de la multiplicación de pan y peces, el Señor veía que esa multitud lo seguía y el Señor se giraba y veía a esa gente cansada, con sed, los veía con hambre. ¿Y qué hizo? Llamó a los apóstoles: tráiganme esos 3 panes y esos 3 pececitos que tenemos ahí, que tenemos que dar de comer. Pero Señor, si con esto no tenemos para dar de comer ni a ese pequeño grupo de gente, no te preocupes. ¿Qué hizo el Señor? Multiplicó los panes y los peces. No solamente se llenaron la pancita, sino que también pudieron recoger un montón de panes y de peces que sobraron. O sea, el Señor no solamente te hace el milagro, el Señor no solamente te cubre esa necesidad, sino que supera todas las expectativas. Todas. ¿Quieres otro milagro más en el que el Señor supera las expectativas? Las bodas de Caná. Fíjate, normalmente en esas bodas judías se daba primero el vino más rico, ¿verdad? La gente ya cuando comenzaba a tomar ese vino rico, luego ya el que le daban después, pues era vino ahí de garrafón, ¿verdad? Vino malo, porque ya la gente estaba un poquito así, un poquito afectada y ya le daba igual si era bueno o malo. Pero, ¿qué hizo el Señor? Cuando María Santísima le dijo: Jesús, no tienen vino. Y el Señor, pues, ay, mamá, me vas a hacer milagros. Hoy no, hoy en mi calendario no aparece que voy a hacer señales, que no voy a hacer prodigios, milagros. Vale, madre, a ti no te lo puedo negar. Entonces le trajeron esas tinajas a Jesús y convirtió el agua en vino. Ustedes dirán: sí, pero ¿y por qué el Señor necesitó agua y que esa agua se convirtiera en vino? Porque el Señor también quiere que tú cooperes en ese milagro. ¿Cuál puede ser esa colaboración? Pues tener fe. Si tú le llevas al Señor esa tinaja con agua, es porque tienes fe que Dios va a obrar ese milagro. Cuando tú tienes fe y le pides el milagro al Señor con fe, tú sabes que el Señor te va a cumplir ese milagro. El Señor siempre supera las expectativas. Porque luego cuando probaron ese vino, ¿qué decían? Este vino es mejor que el primero. ¿Cómo así? ¿Cómo así? El Señor supera todas tus expectativas. Y algo que ocurre en estas manifestaciones de Dios, cuando el Señor sana, como ha dicho la hermana Lorna, es que sentimos un calor en la zona afectada. Yo recuerdo en un libro precioso, Jesús está vivo, del padre Emiliano Tardif. Luego, pues fue un gran sacerdote que llevó la renovación carismática pues, por todo el mundo. Aunque él era muy reacio, él no creía en esos locos, ¿no? Que se reunían ahí, pues, a rezar y a hacer cosas, ¿no? Que para él era muy extraño. Él mismo fue testigo como Dios le hizo un milagro. Pues bien, este sacerdote, puedes buscar por ahí en YouTube videos de él. Incluso, si no me equivoco, ese libro está en Google, Jesús está vivo, del padre Emiliano Tardif. Y él, en esas misas de sanación, él no sabía quién sanaba, pero el Señor sí le decía. Por ejemplo, había un gran público, ¿no? Y a veces él decía, aquí hay una persona que está sorda, por ponerte
pequeño ejemplo, y el Señor la está sanando. Él sabía que el Señor actuaba, sabía la afección o la enfermedad o algún tipo de minusvalía que tenían esa gente. Y lógicamente, si hay en esa misa hay, pues no sé, 80 personas o 100 personas, los 80 o 100 no iban a ser sordos todos, ¿no? Quizás podría haber uno, podría haber dos, no lo sé, o ninguno, pero en este caso había uno. Y es curioso que cuando Dios sana, tú sientes un fuerte calor en la zona afectada, en la zona afectada. Y la gente, pues, luego lo cuenta, ¿no? Sí, cuando usted dijo eso, pues yo sentía un calor así, así bien fuerte en mi oído, o no sé, o en mi espalda, o en mi pierna, o en mi cabeza, o en el lugar, ¿no? Que fuera. Y la hermana, eh, Lorna, pues lo interpretó de esa manera, de una manera natural. Nadie le dijo que cuando el Señor sana, pues te entra un calorcito en ese lugar, ¿no? Pero ella incluso notó esa mano, notó esos dedos, ¿no? ¿Verdad? Era una mano eh, humana la que tocaba ese lugar afectado. Pues yo me alegro por todas esas personas que superan el cáncer. En este caso, pues un cáncer de piel, el de la hermana Lorna Cepeda. Y espero pues que eh, los médicos pues encuentren pronto una cura para esa enfermedad tan terrible. Y te animo, hermano, hermana, si tienes esa terrible enfermedad, si tienes un familiar con esa enfermedad, puedes dejar su nombre aquí en los comentarios y podemos elevar una oración por su sanación. Yo sé que en este canal hay muchas personas intercesoras y quién sabe, quizás alguien puede tocar el corazón de Dios y que esa persona pues se sane, ¿verdad? Para la gloria de Dios. Pues dime en los comentarios pues de qué lugar pues nos estás viendo y como te he dicho, déjanos ese nombre de la persona que está enfermita de esa enfermedad y haremos todo lo posible para interceder, para robarle ese milagro a Dios para esa persona. Comparte, dale like y si eres nuevo, suscríbete al canal. Dios te guarde, Dios te bendiga.